mi bebé, pero ¿para qué más? Si mi bebé es lo más importante de mi vida. Tantos sueños que había por cumplirse, pero ¿por qué? ¿Cuántos años tenía? Me lo quitó Dios. Tenía 8 años. 8 años tenía mi bebé. ¿Por qué, Dios mío? Con tanto esfuerzo compramos esta casita para venir a enterrar a mi bebé aquí. Mejor hubiera seguido alquilando. Y son declaraciones de Emilio Vega, padre del menor que se encuentra aún desaparecido. Imágenes, declaraciones, uno no puede ser indiferente ante este drama humano que está viviendo esa familia, que el padre se siente culpable de haber llegado a ese lugar, haber comprado ese terreno. Mejor se hubiera quedado alquilando, dice el padre angustiado, una situación, un dilema que muchas familias se plantean. Llegar a un lugar que puede ser peligroso, pero que es lo único que pueden llamar hogar. Una realidad de muchos guatemaltecos. Aquí nosotros planteamos una solución, ¿cuál es? Una política de vivienda popular real. Han habido fiascos en el pasado, todos conocemos, el famoso Bambi. Foguavi. Foguavi también, 15,000 por una vivienda que nunca se materializaba. ¿Qué está sucediendo con toda esta situación? La política pública aquí no está dando resultados para estas familias. Es que lo que pasa es que muchas de las políticas de vivienda han sido grandes focos de corrupción. Porque la lógica no es tanto que el Estado se vuelva constructor de vivienda o facilitador de vivienda. El Estado debería fomentar condiciones para que haya créditos accesibles. En Panamá, por ejemplo, hay un modelo que a mí me parece bastante interesante, que es lo que se llama la tasa de interés preferencial para la vivienda, que básicamente es un incentivo que el Estado le da a bancos, a financieras y entidades de crédito, que si le van a prestar a una familia de clase media que cumpla ciertos estándares, clase media, baja, popular, para adquirir una casa, el Estado le da ciertos incentivos fiscales y no fiscales a las entidades financieras. O sea, básicamente la idea es, por un crédito de una vivienda de 50,000 quetzales, que en el mercado pagaría, qué sé yo, 10% de interés anual, el Estado va con las entidades financieras y les dice, miren, si por ese mismo crédito ustedes se lo dan a la persona al 5%, a la mitad, yo le doy algún tipo de incentivo. Entonces, el Estado, subsidia la facilidad del crédito, no subsidia la vivienda, ni mucho menos la construye, porque cuando se cae en el problema, en el modelo 2 o 3, ahí hay corrupción. Entonces, ese es un primer modelo. Y segundo, aquí estamos viendo también la falta de aplicación de políticas de ordenamiento territorial. Que ojo, en Guatemala, hoy si no estoy mal, hay 6 municipalidades con plan de ordenamiento territorial. Que el plan de ordenamiento territorial es el plan del manejo de suelos y de autorización para licencias de construcción de las municipalidades. Porque técnicamente, en la municipalidad de Villanueva, al momento que cualquiera haya querido levantar, aunque sea un muro, debió haberle dicho, yo no le doy la licencia porque usted está en una zona de riesgo. Y aquí, en este caso de la colonia Santa Isabel II, ya hay un cruce de declaraciones entre el alcalde Escobar, autoridades del Ministerio de Ambiente. Hace falta ver qué sucedió con el ordenamiento territorial, se dio en algún punto o se obvió. ¿Son estas las soluciones, Estuardo? Un ordenamiento territorial, una agenda como la que se presentó hace unos días de desarrollo urbano, ¿son estas las salidas a este problema social? Mira, uno puede tener los POTS y el ordenamiento territorial que uno quiera, pero como están también señalando los tuiteros, que cuando se dan estas invasiones, que es principalmente, las invasiones, y hay que decirlo claramente, es un proceso de corrupción. Aquí hay gente en Guatemala y tras de eso son los que hay que ir también, ¿verdad? Porque, digamos, se ve el alcalde, se ve la Conrey, pero no se ve a la gente que le cobra 75 quetzales mensuales a un grupo y que van a invadir tal parte. Y uno de los grandes ejemplos es esta colonia que está aquí, cabal empezando el puente del Incienso, donde están las torres de electricidad. Sí. Y le ponen nombre, ponen mojones y se establecen. Ese es negocio de uno de esos que llaman líderes de vivienda popular.
Porque se ha descubierto que este tiene 5 invasiones más y toda la gente de las invasiones le pagan a él, a él y a su grupillo todo de delincuentes básicamente, porque además es propiedad, sea estatal o sea privada, no es de ellos, ¿verdad? Pero son los que llevan a las personas también literalmente a la muerte, porque pasa esto. Después, ¿qué es lo que sucede? Los legalizan y cuando los legalizan entonces venden. Ojo, don Emilio no está diciendo invadimos y todo esto. Don Emilio, ¿qué es lo que está diciendo? Compré. Porque hay otro paradigma que también tenemos que sacarnos de la mente en Guatemala. Aquí digamos, tal vez como no tenemos un mercado de inversiones, entonces la gente quiere casa propia. Digamos, al que alquila se le ve mal. El que alquila se le ve como, uy, usted está alquilando, fracasado, loser. Perdón, pero en el primer mundo la mayoría de gente alquila. Eso de tener casa propia se vuelve, digamos, un incentivo, pero es más un incentivo de presión social que cuando se ve financieramente, en realidad no se puede. Y por eso el caso de Panamá es interesante, porque en el caso de Panamá no es que estén pagando la vivienda, es que hay una garantía, digamos, para la posibilidad de tener. Hay un libro magnífico, y yo sé que muchos lo han leído, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el misterio del capital de Hernando de Soto, el peruano, ¿verdad? Donde es correcto. Pero muchas de estas no son propiedades, o sea, los que aún viven ahí y se legalizan no terminan siendo no sujetos de crédito también. Y tercero, hay modelos que son muy diferentes. Por ejemplo, el modelo de Habitat for Humanity, ¿verdad? Que va a llegar a 100,000 casas, construcción, hay otras opciones. O sea, el mercado también tiene otras opciones. No solamente el Estado con ordenamiento territorial o los POT y todo, que pueden ser opciones, pero sin dejar de lado las opciones que son de nivel privado. Y es que hay otro problema más. Y este es un problema que ya ni siquiera es de la actualidad de las municipalidades, sino que es un problema heredado desde la colonia. El casco urbano metropolitano de la ciudad de Guatemala es un casco imposible de desarrollar un urbanismo ordenado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la ciudad de Guatemala se creó en un valle. Ese valle se fue comiendo los barrancos de aledaños. Vean ustedes, por ejemplo, el columpio de Vistahermosa, la zona del Teatro Nacional. Las únicas áreas verdes ahora, ¿no? Y que básicamente estamos hablando de barrancos y de montañas que la ciudad se los comió. Hoy ya llegamos al segundo y tercer anillo de barrancos y montañas. La diferencia es que se está dando en un crecimiento poblacional y habitacional y no hay capacidad de crear rutas de comunicación y servicios para darle viaje. Vamos a la segunda pausa de la noche. Regresamos con los comentarios y mensajes de los seguidores de redes sociales SF Deslaves.